La primera vez que vi la casa, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. David, mi esposo, estaba radiante de entusiasmo. Los niños correteaban por el patio con risas y gritos de alegría. «Es perfecta», murmuró David, pero algo en la antigua mansión me dejó con una sensación de inquietud que no podía sacudir. La estructura se alzaba majestuosa, envuelta en enredaderas que parecían querer ocultar sus secretos. Las ventanas, algunas rotas y otras cubiertas de polvo, miraban al mundo con ojos vacíos. Mientras cruzábamos el umbral, el aire se volvió denso, como si la casa inhalara nuestra presencia y se preparara para revelar su historia. La primera noche fue extrañamente tranquila. Los crujidos y quejidos de la casa parecían ser susurros lejanos de un pasado olvidado. Nos instalamos en nuestras habitaciones, pero mientras me deslizaba bajo las sábanas, juraría que escuché voces murmurando entre las sombras. Sacudí la cabeza, atribuyendo los sonidos a la fatiga del viaje y la ansiedad de empezar una nueva vida. Los días pasaron, pero la calma inicial se desvaneció lentamente. Empecé a notar sombras que danzaban en las esquinas de mi visión periférica, evadiendo mi mirada directa cuando intentaba enfocarme en ellas. ¿Estás segura de que no hay ratones en la casa?, le pregunté a David, pero él simplemente sonrió y me aseguró que era solo la casa asentándose. La segunda noche los susurros se intensificaron. Eran incomprensibles, pero sentía que me llamaban, como si fueran voces de otro tiempo atrapadas en las paredes descascaradas. Bajé las escaleras en la oscuridad, con una vela temblorosa en la mano, pero los susurros cesaron abruptamente cuando llegué a la planta baja. La angustia se instaló en mi pecho, pero me convencí de que mi mente jugaba trucos conmigo. Sin embargo, la presión en el ambiente era tangible, como si algo estuviera aguardando pacientemente en las sombras. Fue durante el tercer día cuando los objetos comenzaron a desaparecer. Llaves que dejé en la mesa de la cocina aparecieron en el baño. Juguetes de los niños desaparecían y reaparecían en rincones inesperados. Los niños, aterrorizados, insistían en que sus muñecos movían los ojos solos. Mis intentos de explicar estos eventos como distracciones comunes no lograban calmar sus miedos ni los míos. La tensión en la casa se volvía palpable, como si estuviéramos siendo observados constantemente. Empecé a evitar ciertas habitaciones, convencida de que algo aguardaba en las sombras. Cada rincón oscuro parecía esconder secretos olvidados, y la casa, una entidad que susurraba sus historias a aquellos lo suficientemente atentos. Los susurros en la oscuridad se convirtieron en nuestra constante compañía. Cada noche, cuando el sol se ocultaba y la casa quedaba sumida en la penumbra, los murmullos comenzaban, como un susurro colectivo de voces que emergían de las paredes mismas. Al principio traté de ignorarlos, convenciéndome de que eran el eco de la antigua madera que crujía con el cambio de temperatura. Pero pronto se volvieron demasiado insistentes, demasiado definidos para ser simples sonidos de la casa vieja. David, siempre pragmático, trató de tranquilizarme diciendo que eran solo ilusiones auditivas, los sonidos de una casa antigua que se acomodaba. Pero no podía sacudir la sensación de que había algo más, algo oscuro y siniestro escondido en los muros. Cada noche me encontraba tendida en la cama, los susurros envolviéndome como una manta fría. Intentaba cerrar los ojos y escapar al mundo de los sueños, pero las voces se entrelazaban en mi mente, formando palabras que no podía comprender. A veces, juraría que escuchaba mi nombre susurrado en medio del coro indistinguible. La ansiedad se apoderó de mí, convirtiendo las noches en una lucha constante por la cordura. Me encontraba despierta hasta altas horas de la madrugada, escuchando los susurros que llenaban la casa como un miasma invisible. Cada vez que me atrevía a bajar las escaleras en busca de la fuente de los murmullos, cesaban abruptamente, como si la casa misma se negara a revelar sus secretos. Mis conversaciones con David se volvieron tensas, cada uno de nosotros aferrándose a su propia versión de la realidad. Él insistía en que todo estaba en mi cabeza, que la casa no era más que una construcción antigua con sus propios sonidos peculiares. Pero yo sabía que había algo más, algo que se escondía en las sombras y se alimentaba de nuestra ansiedad. Los niños también comenzaron a notar los susurros. Sus rostros pálidos y ojos llenos de miedo me lo decían todo mientras me contaban cómo las voces los llamaban en medio de la noche, prometiendo secretos oscuros y tesoros enterrados bajo la casa. Intenté en vano convencerlos de que eran solo pesadillas,
pero en el fondo de mi corazón sabía que los susurros eran reales, que algo antiguo y maligno se agazapaba en los rincones de nuestra nueva morada. Y mientras la oscuridad se cernía sobre nosotros como un manto implacable, no podía evitar preguntarme qué más acechaba en las sombras, esperando ser liberado por los murmullos en la oscuridad. Las sombras en la noche se volvieron más que simples espectros fugaces. Comenzaron como manchas oscuras en las esquinas de mi visión, destellos fugaces que se desvanecían cuando giraba la cabeza para enfrentarlas. Pero con el tiempo se volvieron más definidas, más tangibles, como si estuvieran cobrando vida propia en las profundidades de la casa. Al principio, traté de descartarlas como trucos de la luz o reflejos de mi propia mente agitada por los susurros persistentes, pero no podía ignorar la sensación de ser observada, de que algo acechaba en las sombras y esperaba el momento adecuado para revelarse. Las sombras se movían con un propósito, deslizándose por las paredes y entre los muebles con una fluidez siniestra. A veces creía distinguir formas humanoides, figuras borrosas que se retorcían y se contorsionaban en la penumbra de la casa. Pero cuando me atrevía a acercarme, se desvanecían como humo entre mis dedos, dejándome con la sensación de haber estado persiguiendo fantasmas. David, por supuesto, no notaba nada fuera de lo común. Intenté hablarle sobre las sombras, sobre los susurros que llenaban la casa cada noche, pero él simplemente sacudía la cabeza con una sonrisa condescendiente y me aseguraba que todo estaba en mi cabeza. «Deberías descansar más», me decía. «La mudanza te ha afectado más de lo que pensábamos». Los niños, sin embargo, compartían mi inquietud. Los encontraba a menudo acurrucados en sus camas, los ojos abiertos de par en par mientras observaban las sombras danzar en las paredes. «Mamá, las sombras hablan», me susurró mi hija una noche, su voz temblorosa con miedo. «Dicen cosas malas». La ansiedad se apoderó de mí, alimentada por la certeza de que las sombras ocultaban secretos oscuros que no estábamos destinados a descubrir. Traté de mantener la calma, de convencerme a mí misma de que todo era producto de mi imaginación exagerada, pero cada vez que cerraba los ojos, las sombras acechaban en las profundidades de mis sueños, esperando su momento para susurrar sus secretos en mi oído. Me encontraba atrapada en un mundo de oscuridad y paranoia, donde las sombras se movían con vida propia y los susurros de la noche me perseguían incluso en mis momentos de vigilia. Y mientras la casa parecía cerrarse a mi alrededor, no podía evitar preguntarme qué más acechaba en sus profundidades, esperando ser liberado por las sombras en la noche. Las desapariciones misteriosas comenzaron como pequeñas molestias, fácilmente descartadas como resultado del caos de mudarse a una casa nueva. Pero con el tiempo, se convirtieron en una presencia ominosa que se cernía sobre nosotros, amenazando con desgarrar la frágil tela de nuestra cordura. Fue mi hija quien lo notó primero. Un día, su muñeca favorita desapareció sin dejar rastro, solo para reaparecer horas más tarde en el alféizar de la ventana, como si hubiera sido devuelta por manos invisibles. Pensé que era solo un juego infantil, un intento de llamar la atención en medio de la turbulencia de nuestra mudanza. Pero luego las desapariciones se volvieron más frecuentes, más perturbadoras. Llaves que dejé sobre la mesa de la cocina desaparecían durante horas, solo para reaparecer en lugares improbables como el baño o el garaje. Libros que dejaba sobre la mesita de noche aparecían en estantes distantes, como si alguien los hubiera transportado mientras dormíamos. Los niños estaban aterrados, convencidos de que algo malévolo se escondía en la casa y se llevaba sus pertenencias. Sus ojos brillaban con miedo cuando me contaban cómo sus juguetes desaparecían y reaparecían en lugares extraños, como si estuvieran siendo arrastrados por fuerzas invisibles a través de la oscuridad de la noche. Intenté tranquilizarlos, asegurándoles que todo tenía una explicación lógica, que la casa simplemente tenía sus propias peculiaridades debido a su antigüedad. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que algo más estaba ocurriendo, algo oscuro y siniestro que se escondía en las sombras y se alimentaba de nuestras ansiedades. David, por supuesto, seguía siendo incrédulo. Atribuía las desapariciones a nuestra propia desorganización, a la confusión natural que acompañaba a una mudanza. Pero yo podía sentir la presencia maligna acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para manifestarse completamente. Mis propias pertenencias comenzaron a desaparecer también. Joyas que había guardado en el cajón de mi tocador desaparecían durante días, solo para ser encontradas en lugares extraños como el ático o el sótano.
La ansiedad se apoderó de mí, convenciéndome de que la casa misma estaba conspirando para enloquecernos, para hacernos dudar de nuestra propia cordura. Las desapariciones misteriosas se convirtieron en el último clavo en el ataúd de nuestra paz mental. Nos encontrábamos atrapados en una espiral de paranoia y ansiedad, luchando por mantenernos a flote en un mar de oscuridad y desesperación. Y mientras la casa parecía devorar nuestras posesiones una a una, no podía evitar preguntarme qué más se escondía en sus profundidades, esperando ser revelado por las desapariciones misteriosas que asolaban nuestra nueva morada. Las revelaciones del pasado llegaron de la mano de un descubrimiento macabro en el ático. Mientras exploraba los rincones oscuros de la casa en busca de alguna pista sobre las desapariciones misteriosas, encontré una vieja caja de madera cubierta de polvo y telarañas. Al abrir la tapa, me encontré con una colección de artículos antiguos y polvorientos que parecían sacados de una pesadilla. Entre los objetos, encontré una fotografía amarillenta de un grupo de personas vestidas con túnicas negras, sus rostros distorsionados por una mezcla de fanatismo y locura. Al lado de la fotografía, había un conjunto de documentos escritos en un idioma que no reconocía, llenos de símbolos oscuros y figuras geométricas retorcidas. A medida que examinaba los objetos con creciente horror, una sensación de malestar se apoderó de mí. Parecía que la casa misma estaba tratando de revelar sus oscuros secretos, de sacar a la luz los horrores que habían ocurrido en sus entrañas décadas atrás. Busqué a David, ansiosa por compartir mi descubrimiento con él, pero cuando entré en la habitación, lo encontré absorto en una conversación telefónica, su rostro pálido y tenso mientras escuchaba las palabras del otro lado de la línea. Cuando me vio entrar, rápidamente colgó el teléfono y trató de ocultar su expresión. «¿Qué pasa?», pregunté, preocupada por la repentina palidez de su rostro. «No es nada», respondió él con una sonrisa forzada, pero sus ojos traicionaban su ansiedad. «Solo un asunto de trabajo». Pero yo sabía que había algo más, algo que estaba ocultando. Decidí guardar mis preocupaciones para más tarde y me concentré en investigar los objetos que había encontrado en el ático. A medida que examinaba los documentos con mayor detenimiento, una sensación de pánico se apoderó de mí. Los símbolos y las figuras geométricas retorcidas parecían evocar imágenes de rituales oscuros y sacrificios sangrientos. Comencé a temer lo peor, a temer que la casa estuviera infectada por una presencia maligna que había sido invocada por aquellos que habitaban en ella en el pasado. Mis sospechas se confirmaron cuando descubrí un diario antiguo escondido debajo de los documentos. Con manos temblorosas, abrí las páginas amarillentas y polvorientas, preparándome para enfrentar la verdad que se ocultaba en su interior. Lo que encontré fue más espantoso de lo que había imaginado. El diario detallaba los horrores que habían ocurrido en la casa décadas atrás, los rituales oscuros llevados a cabo por una secta siniestra que buscaba invocar a entidades del más allá. Había relatos de sacrificios humanos, de sangre derramada en nombre de fuerzas oscuras que acechaban en las sombras. El horror se apoderó de mí mientras absorbía las palabras del diario. La casa, con su historia manchada de sangre y sucesos macabros, estaba infectada por una presencia maligna que se alimentaba de nuestras ansiedades y miedos. Y mientras contemplaba los objetos antiguos esparcidos frente a mí, no podía evitar preguntarme qué más secretos oscuros se ocultaban en las entrañas de la casa, esperando ser liberados por las revelaciones del pasado. La presencia malévola se hizo más palpable con cada día que pasaba. Después de descubrir las revelaciones del pasado en el ático, la atmósfera en la casa se volvió aún más opresiva, como si las sombras mismas estuvieran impregnadas con la oscuridad de los antiguos rituales malignos. Los susurros en la noche se convirtieron en murmullos amenazantes, llenando cada rincón de la casa con una cacofonía de voces que parecían hablar en un idioma antiguo y olvidado. A veces creía distinguir palabras familiares entre los susurros, como si la presencia malévola estuviera tratando de comunicarse con nosotros de alguna manera retorcida y distorsionada. Las sombras, por su parte, se volvieron más intrusivas y persistentes. Ya no se limitaban a danzar en las esquinas de mi visión, sino que se acercaban sigilosamente, acechando en las sombras como depredadores hambrientos, esperando su oportunidad para atacar. David seguía siendo incrédulo, negándose a creer en la presencia malévola que se cernía sobre nosotros. «Deberías dejar de obsesionarte con todas esas tonterías», me decía con impaciencia cuando intentaba hablarle sobre mis temores.
Pero yo sabía que algo oscuro y siniestro acechaba en la casa, esperando el momento adecuado para manifestarse completamente. Los niños también fueron afectados por la presencia malévola. Los encontraba a menudo hablando en voz baja con alguien que no estaba allí, sus rostros pálidos y tensos con miedo. Cuando les preguntaba con quién estaban hablando, simplemente respondían con frases incoherentes y miradas vacías, como si estuvieran bajo el influjo de alguna fuerza oscura y desconocida. La ansiedad se apoderó de mí, consumiéndome desde adentro mientras luchaba por mantener la cordura en medio de la oscuridad que nos rodeaba. Los sueños se convirtieron en pesadillas vívidas, llenas de imágenes de horror y desesperación que se desvanecían lentamente en la luz del día, dejándome con una sensación de vacío y desesperanza. Decidí buscar ayuda fuera de la casa, convencida de que necesitábamos la intervención de alguien que entendiera la oscuridad que nos rodeaba. Busqué a un anciano del pueblo, un hombre sabio que parecía conocer los secretos ocultos de la casa y la verdad detrás de los antiguos rituales malignos. Cuando lo encontré, su rostro se puso serio al escuchar mis palabras, como si supiera exactamente lo que estaba pasando en la casa. «Debes tener cuidado», me advirtió con voz grave. «La presencia malévola que habita en esa casa es antigua y poderosa. No será fácil deshacerse de ella». Mis temores se confirmaron cuando regresamos a la casa. La atmósfera se había vuelto aún más opresiva, como si la presencia malévola estuviera esperando nuestro regreso con anticipación. Cada paso que dábamos estaba marcado por una sensación de peligro inminente, como si estuviéramos siendo observados por ojos invisibles que acechaban en las sombras. Y mientras nos adentrábamos en las profundidades de la casa, no podía evitar preguntarme qué horrores nos esperaban, qué oscuros secretos se ocultaban en las sombras, esperando ser liberados por la presencia malévola que acechaba en los rincones más oscuros de la casa. La batalla final se libró en medio de la oscuridad que envolvía la casa. Con el anciano del pueblo a nuestro lado, nos adentramos en las profundidades de la casa, armados con valor y determinación, pero también con un miedo palpable que se aferraba a nuestros corazones como un peso muerto. La presencia malévola parecía haber anticipado nuestra llegada. Los susurros en la noche se intensificaron, llenando la casa con una cacofonía de voces que hablaban en un idioma antiguo y olvidado. Las sombras se contorsionaban y retorcían a nuestro alrededor, acechando en las esquinas como bestias hambrientas esperando su oportunidad para atacar. Nos armamos con antorchas y amuletos sagrados, determinados a enfrentar la oscuridad que nos rodeaba y expulsar a la presencia malévola que había infectado la casa. Cada paso que dábamos estaba marcado por una sensación de peligro inminente, como si estuviéramos siendo observados por ojos invisibles que nos acechaban desde las sombras. La batalla fue épica, una lucha desesperada por nuestras vidas y almas. Las sombras se retorcían y contorsionaban, tratando de envolvernos en su fría abrasadera, pero nos resistimos con todas nuestras fuerzas, invocando el poder de la luz y la bondad para combatir la oscuridad que nos rodeaba. El anciano del pueblo lanzó hechizos antiguos y palabras de poder, creando un círculo de protección alrededor de nosotros mientras luchábamos contra la presencia malévola que habitaba en la casa. Las paredes temblaban y crujían, como si la propia estructura de la casa estuviera luchando contra nosotros en un esfuerzo desesperado por proteger a su antiguo amo. Pero no nos detuvimos. Con cada golpe y cada hechizo, debilitamos la presencia malévola que nos rodeaba, desentrañando los hilos oscuros que la mantenían unida. Finalmente, en un estallido de luz y energía, la oscuridad se disipó, revelando la verdad detrás de los horrores que habían ocurrido en la casa décadas atrás. Descubrimos que la presencia malévola no era más que el espíritu atormentado de uno de los antiguos miembros de la secta siniestra que había habitado la casa. Había sido invocado por los oscuros rituales que se llevaron a cabo en la casa, condenado a vagar por la eternidad en busca de redención. Con lágrimas en los ojos, liberamos al espíritu atormentado, permitiéndole encontrar la paz que tanto ansiaba. Y mientras mirábamos cómo ascendía hacia la luz, sentimos un profundo sentido de alivio y satisfacción, sabiendo que habíamos triunfado sobre el mal que había acechado en las sombras durante tanto tiempo. Al final, dejamos atrás la casa que había sido testigo de horrores inimaginables, pero que, gracias a nuestra valentía y determinación, había sido liberada de la oscuridad que la había consumido. Mientras nos alejábamos,
Sabíamos que nunca olvidaríamos la batalla final que habíamos librado en su interior, una batalla que nos había mostrado que, incluso en medio de la oscuridad más profunda, siempre hay luz y esperanza.